Para la polémica, presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el tema del gas, el petróleo, quizás los fertilizantes no son tan necesarios, los diamantes, bueno, pueden conseguirlos de África. Supuestamente para Europa, para Ursula von der Leyen, Rusia no era necesaria. Los recursos rusos no eran necesarios. Podían vivir completamente libres de ellos, no había ningún problema, ningún problema. Ya lo estamos viendo el día de hoy como el precio del gas aumenta, el precio del combustible aumenta, la energía eléctrica también, tienen graves problemas con los alimentos, por supuesto, por la carencia de fertilizantes, en fin. Los diamantes y todo lo que es el sector de la joyería en la Unión Europea está pendiendo en un hilo porque la calidad de los diamantes rusos era lo que pedían estos empresarios, aquellos que les encantan las joyas, y resulta que ya no los tienen. Y tienen graves problemas, lo hemos comentado en diversos videos para que se den una vuelta, por supuesto. Pero lo más importante, y quizás es algo que muchos no tienen en cuenta, es un sector que a veces no es tan presente, porque es por temporadas. De vez en cuando. Y después de la crisis de la pandemia del COVID-19 que generó el cierre de muchos centros y por supuesto el cierre de las fronteras y nadie podía ir a ningún lugar y no podías gastar tus recursos económicos en irte, por ejemplo, de vacaciones, digamos que llegó un punto en el que finalmente los países de la Unión Europea empezaban a levantarse poquito a poquito después de la pandemia. Pero se les olvidó algo que es muy importante también para los europeos. El turismo. ¿Quiénes van a ir ahora a los países de la Unión Europea, a Chipre, quienes pueden viajar a Alemania? Actualmente está este famoso festival de la cerveza en el país. También quienes pueden ir a Italia, a Francia, a España, quienes pueden viajar a Países Bajos, quienes pueden salir en este momento a gastar su dinero. Después de 1 año, 2 años de guerra, tienen recursos económicos guardados, por supuesto. También después de la pandemia, hacerte un guardadito y tomar esa oportunidad, ir a descansar 1 semana, 2 semanas de vacaciones, dependiendo del país, por supuesto. Y en este caso, la Unión Europea tuvo una enorme pérdida, porque lo platicábamos. Los países como España, Francia, el Reino Unido tienen problemas económicos en este momento. Los ciudadanos no pueden pagar, por ejemplo, una despensa completa. Están tratando de sobrevivir, de llegar a los últimos días para comprar la comida necesaria, sin contar por supuesto la renta, la hipoteca, el pago de las tarjetas. En fin, es una terrible locura lo que están viviendo los ciudadanos de la Unión Europea, del Reino Unido, incluso de Estados Unidos, esta crisis que los está llevando a una situación muy oscura. Y quienes tienen dinero en este momento precisamente son los rusos. Porque como les cerraron las puertas a varios países, no pueden salir a gastarse su dinero. Ya trabajaron 1 año, ya trabajaron 2 años después de que arrancó este conflicto y bueno, tienen el deseo de salir, de ir a viajar, de conocer otro país, de descansar, y no lo van a hacer en la Unión Europea. Y es una gran pérdida de recursos económicos para estos países. ¿Por qué? Porque los europeos no pueden salir. Los europeos no tienen dinero. ¿Y cómo pueden salir de vacaciones? No lo van a hacer. La industria del turismo actualmente en la Unión Europea es algo que no se habían dado cuenta, que tenía también un grave problema y precedente gracias a todo este conflicto, es que no van a recibir a la gran cantidad de turistas rusos y también a los ucranianos, por supuesto, generando una enorme caída de ingresos para los países, sobre todo aquellos que se dedican, por ejemplo, al sector turístico. No nos vayamos tan lejos. Italia, por ejemplo.
Es un bonito país para ir a descansar, Grecia también, España, pueden ir a hacer un recorrido a Francia, pueden ir, bueno, con todo el problema de la inmigración, con todo el problema de la inseguridad. Estaba viendo un video de una joven que iba a un festival de las flores, si no me equivoco, en Francia. Y ella compartió un video a través de sus redes sociales y decía, me han acosado 2-3 veces en lo que va desde que llegué, me han acosado en el transporte público, en el metro, si no me equivoco, la han estado molestando. Y aparte se puso a llorar, casi la asaltan, le quitan su bolso, que una persona le dijo, te voy a cambiar el bolso, yo quiero ese, el que tú tienes, que era un buen bolso, y le querían dar otra cosa. Y decía, no es posible que acabo de llegar a Francia, vengo a un festival, espero que mínimo el festival valga la pena, porque me ha pasado de todo desde que llegué a Francia. Y todo este tema de la inseguridad también es una situación que coloca o que aleja a los turistas de querer acercarse a estos países. Pero bueno, ese es un tema muy aparte que la mayoría de los países ya no quieren hacerle frente. Pero a estas alturas, la caída de la confianza de los consumidores de querer viajar por el tema de la seguridad, el aumento de los costos de los viajes, todo esto gracias al conflicto ucraniano, a todo lo que recae después del mismo, la energía eléctrica, el consumo de los alimentos, en fin, todos los productos están afectando severamente a algunos de los destinos turísticos más importantes de este bloque. La Comisión Europea compartió un estudio de viajes en este mes de septiembre. Antes del estallido de la guerra, el turismo emisor ruso y ucraniano representaban aproximadamente del gasto mundial en el sector turístico una entrada de 14,000 millones de dólares. En Europa, los turistas rusos representan únicamente en Europa el 10% del ingreso y el 20% del negocio entrante en países vecinos, como Letonia, Lituania, Estonia, que prácticamente el idioma no cambiaba mucho, pero bueno, podrían acercarse a esos países. Finlandia y Moldavia también formaban parte de los países a los cuales les gustaba ir a visitar a los rusos y tenían un ingreso única y exclusivamente el ingreso de todo lo que era el sector turismo, el 20% provenía de los rusos y lo están perdiendo. Los destinos costeros como Turquía, Montenegro y Chipre también representaban el 20% de sus ingresos por parte de Rusia. Y es precisamente Chipre el que señala este informe, el que ha sufrido principalmente, perdiendo 9/10 partes de sus turistas rusos, su segundo mercado más importante, y perdiendo por completo el mercado ucraniano. Finlandia, que es su mayor mercado, el turismo, los turistas rusos, los perdió por completo y provocó obviamente dificultades extremas para todas las empresas, especialmente en lo que es la parte oriental de este país. Bulgaria también perdió 2 de sus mercados prioritarios, tanto los turistas rusos como los ucranianos. En este informe se sugiere que el impacto más amplio de este conflicto se sintió en el crecimiento económico más lento, una inflación mucho más alta, intereses más altos, las tasas de intereses más altos, los precios más altos del petróleo y por consiguiente el aumento de todo el transporte. Esto estuvo acompañado por una menor demanda de lo que es Europa como destino turístico, debido a que toda esta zona se percibe como insegura, especialmente para turistas estadounidenses y canadienses que les dicen sus respectivos gobiernos: no viajes a la Unión Europea, no viajes a Hungría, a Polonia, a Alemania, porque son zonas donde hay un riesgo de conflicto. Según las estadísticas oficiales, antes del conflicto en Ucrania y sobre todo de la pandemia del COVID-19, Europa era el destino turístico más popular para los rusos.
Finlandia y Estonia fueron los destinos de la Unión Europea más populares de los rusos en el 2019, seguidos de Alemania, Italia y Polonia. De acuerdo con las estadísticas, los rusos viajaron a Europa 13 veces menos que en el primer semestre de este 2024, que en el mismo periodo del 2019. Estamos hablando de que las pérdidas no solo incluyen los viajes turísticos, sino también el hecho de que estos rusos ahora van y se gastan sus recursos en otros países, como cuáles, como China, como América Latina, pueden viajar a México. Hay muchos rusos actualmente en lo que es México y también viajan, por ejemplo, a lo que es Kazajstán, viajan a ciertas naciones que se encuentran cerca, posiblemente también a lo que es la India. Quizás algunos se vayan a Brasil o pueden viajar a Colombia si quieren, pero recordemos también que el tema de la inseguridad es cada vez más elevado. Tampoco pueden ir a los destinos de lo que es la zona de Oriente Medio debido a los conflictos. Quizás puedan viajar un poco a lo que es Emiratos Árabes Unidos, puedan viajar un poco a la India o China. Realmente no hay mucho en este momento que visitar debido a los cierres, sobre todo si el destino con intención es precisamente el descanso. Pero también recordemos que hay un proyecto en el cual la mayoría de los países están tratando, por supuesto, de impulsar su turismo, impulsar el desarrollo de estos países. De las naciones que quieren formar parte de los BRICS está Sri Lanka, por ejemplo, en el cual pueden viajar los rusos. Podrían hacerlo también a lo que es Malasia, por ejemplo, a estas zonas de lo que sería el sur de Asia, y por supuesto, de necesitarlo, pueden viajar también a todo lo que es América Latina. Uno de los destinos más importantes en este momento es México para los rusos, si quieren ir de vacaciones. Pero los europeos se quedaron sin ingresos, no solo por el tema del gas, del petróleo, sino también lo hicieron con algo tan sencillo como lo era el turismo. Por cerrarles las puertas, también perdieron una enorme cantidad de recursos económicos. Era algo que Úrsula no pensaba. Creía que los rusos no tenían dinero y no servían para nada. Bueno, vamos a ver cómo resulta en este segundo, casi tercer año del conflicto, el perder nuevamente a todos estos turistas. Porque llegará un momento en el que los ciudadanos europeos no puedan salir de vacaciones. Nadie los va a visitar, no van a tener ingresos y bueno, tendrán a una Úrsula a quien culpar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.